Una tarde de octubre de 1978, mientras revisaba los reportes de producción en mi pequeña oficina en Televisa, Ciudad de México, no imaginaba que estaba a punto de presenciar un drama que desentrañaría un secreto devastador sobre la relación entre Ramón Valdés, el querido Don Ramón, y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Como bajo directivo en el departamento de producción, mi papel era supervisar horarios, presupuestos y logística del set de El Chavo del Ocho, pero mi cercanía al elenco me permitió captar susurros, miradas y pistas que revelaban una verdad oculta. Don Ramón vivía al borde de la ruina, y los rumores apuntaban a Chespirito como el responsable, un conflicto silenciado por los hombres poderosos de Televisa para proteger la imagen del programa más famoso de México. El set de El Chavo del Ocho era un universo propio, un patio iluminado por focos que hacían brillar el barril rojo del Chavo, la escalera desvencijada que crujía bajo los pasos de Don Ramón, y las puertas pintadas que nunca llevaban a ningún lado. Los técnicos ajustaban cables con precisión, los asistentes corrían con guiones arrugados, y las risas grabadas resonaban como un eco de la alegría que millones veían en sus pantallas. Pero detrás de la magia, el aire estaba cargado de tensión. Mi trabajo me mantenía entre el set y la oficina, revisando gastos y coordinando horarios, un observador privilegiado pero invisible en un mundo donde los egos chocaban y los secretos se escondían en cada rincón. Esa invisibilidad me permitió escuchar murmullos, captar gestos y descubrir un rompecabezas que amenazaba con romper la fachada de El Chavo del Ocho. Televisa, en 1978. Era un gigante de la televisión latinoamericana, y El Chavo del Ocho era su joya más preciada. El programa, creado por Chespirito, se había convertido en un fenómeno cultural, transmitido en México y más allá, conquistando corazones con su humor sencillo y personajes entrañables. Pero el éxito venía con presión. Los ejecutivos, los hombres de arriba, exigían que nada empañara la imagen del programa. Cualquier escándalo, cualquier grieta en la fachada de la vecindad, podía ser un desastre. Y en el centro de esa presión estaba Don Ramón, el personaje que representaba la lucha diaria de millones, pero cuya vida real reflejaba una pobreza que nadie en Televisa quería admitir. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, dirigía el set con precisión quirúrgica. A sus 49 años, era el genio detrás del programa, un hombre pequeño pero con una presencia que dominaba cada escena. Su risa aguda llenaba el aire, pero ese día, sus ojos mostraban una inquietud que no explicaba, como si cargara un peso invisible. Ramón Valdés, Don Ramón, entraba al set con su sombrero gastado, bromeando con los técnicos, su voz ronca y cálida llenando el patio, pero su sonrisa era frágil, como si escondiera una pena profunda. Florinda Mesa, como Doña Florinda, era profesional pero autoritaria, siempre cerca de Chespirito, vigilando cada movimiento como si protegiera un secreto. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, corría por el set con sus payasadas, pero a veces se detenía, mirando a Don Ramón con una preocupación que no disimulaba. Carlos Villagrán, Kiko, usaba su humor para aligerar el ambiente, pero sus bromas tenían un filo amargo, como si supiera algo que no podía decir. Edgar Vivar, el señor Barriga, y Rubén Aguirre, el profesor Girafales, intentaban mantener la calma, pero sus conversaciones privadas eran tensas, sus miradas cargadas de dudas. Angelines Fernández, Doña Cleotilde, observaba todo con una quietud que parecía ocultar un conocimiento más profundo. Algo en el set no encajaba, y los rumores sobre Don Ramón comenzaban a circular como un murmullo constante, un eco que resonaba en los pasillos de Televisa. La primera pista vino durante una reunión de logística en mi oficina, cuando un asistente, Juan, comentó en voz baja mientras revisábamos los gastos del set: Don Ramón está en problemas. Dicen que apenas le alcanza para vivir. Me sorprendí, pensando que exageraba, pero su mirada era seria. Chespirito controla los contratos, añadió, bajando la voz. Y no todos están contentos. Sus palabras me persiguieron, y al día siguiente, mientras supervisaba el set, escuché a dos técnicos susurrar en el pasillo, cerca del barril del Chavo. Ramón no tiene ni para comer, dijo uno, ajustando un cable. Chespirito se queda con las ganancias. El otro, mirando a su alrededor, respondió: mejor no hagas ruido. Los de arriba están pendientes. Como bajo directivo,
tenía acceso a los contratos, aunque no manejaba las finanzas directamente. Sabía que los actores secundarios, como Don Ramón, ganaban mucho menos que Chespirito, pero la idea de que el hombre más querido de la vecindad estuviera en la pobreza era difícil de aceptar. ¿Cómo era posible que Don Ramón, el corazón del programa, viviera en la miseria? Los rumores se extendieron por los pasillos de Televisa como un incendio lento. Los técnicos, asistentes y hasta los guardias de seguridad hablaban de Don Ramón con una mezcla de cariño y lástima. Una maquilladora, mientras retocaba el rostro de Florinda, susurró a una colega: «Pobre Don Ramón. Dicen que no tiene ni para pagar la renta, mientras Chespirito vive en una mansión». Otra asistente, durante un descanso, comentó en el comedor: «Es por el contrato. Chespirito se queda con todo». No quería creerlo, pero las historias coincidían con lo que veía en el set. Don Ramón, con su ropa gastada, los pantalones remendados y los zapatos desgastados, fumando cigarros baratos en el callejón trasero, mientras Chespirito llegaba en un auto nuevo, siempre impecable, con un traje que contrastaba con la humildad de su personaje, el Chavo. Los rumores pintaban un cuadro inquietante. Chespirito, como creador, escritor y productor, tenía control total sobre las ganancias del programa, y Don Ramón, a pesar de ser el alma de la vecindad, recibía un salario mínimo que apenas cubría sus necesidades básicas. En el set, la tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Chespirito dirigía con su precisión habitual, pero había momentos en que corregía a Don Ramón con una dureza innecesaria. «Ramón, más energía», decía, su voz cortante, mientras ajustaba el guión en sus manos. Don Ramón, siempre profesional, asentía con un movimiento lento de la cabeza, pero sus ojos mostraban una chispa de resentimiento, una herida que no podía ocultar. Florinda Mesa, siempre cerca de Chespirito, parecía vigilar a Don Ramón, como si temiera que hablara de más. Sus órdenes a los técnicos eran más secas cuando Don Ramón estaba cerca, y su mirada, fría y calculadora, contrastaba con la calidez de su personaje, Doña Florinda. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que veía a Don Ramón como una figura paterna, estaba más callada de lo habitual, sus payasadas menos frecuentes. Una vez, durante un descanso, la escuché murmurar en el callejón, mientras Don Ramón fumaba: «No es justo, papá. Tú mereces más». Don Ramón, exhalando humo, respondió con una voz cansada: «Así es esto, Chilindrina. Pero no me voy a rendir». Carlos Villagrán, Kiko, intentaba aligerar el ambiente con sus bromas exageradas, pero una vez, mientras descansaba en el patio, dijo algo que me heló: «Si los fans supieran cómo tratan a Ramón, no verían el programa con la misma alegría». Edgar Vivar, el señor Barriga, y Rubén Aguirre, el profesor Girafales, mantenían la calma en la superficie, pero sus conversaciones privadas, susurros en los camerinos, estaban cargadas de preocupación. Angelines Fernández, doña Cleotilde, observaba todo desde un rincón, sus ojos siguiendo a Chespirito con una mezcla de tristeza y desconfianza, como si supiera algo que no podía decir. Una subtrama inesperada emergió con Carlos Villagrán. Siempre competitivo, Carlos parecía resentir la popularidad de Don Ramón, cuyo personaje conectaba con el público de una manera que Kiko nunca lograba. Durante un descanso, lo escuché hablar con Edgar Vivar cerca del barril: «Chespirito no valora lo que hace Ramón. Lo está exprimiendo». Edgar, siempre conciliador, respondió con cautela: «No te metas, Carlos. Esto es entre ellos». Pero Carlos, impulsado por una mezcla de celos y empatía, no podía quedarse callado. Una tarde, confrontó a Chespirito en el set, su voz baja pero firme: «¿Por qué no le pagas lo que merece a Ramón? Es el alma del programa». Chespirito, sorprendido, respondió con evasivas: «No es tan simple, Carlos. Hay contratos que no controlo». Florinda, interviniendo rápidamente, cortó la discusión: «Esto no es asunto tuyo. Concéntrate en tu papel». La tensión entre Carlos y Chespirito añadió una capa de conflicto al set, mostrando las grietas en la supuesta familia de la vecindad. Pero con el tiempo, Carlos comenzó a cambiar. Al ver el sufrimiento de Don Ramón, su ropa cada vez más gastada y su rostro marcado por el cansancio, Carlos se acercó a él una noche en el callejón.
Me equivoqué, Ramón, admitió, su voz baja. Tú mereces más. Voy a apoyarte. Don Ramón, fumando un cigarro barato, asintió con una media sonrisa. Gracias, Kiko. Esto no es fácil, pero significa mucho. Este giro mostró la lucha interna de Carlos, dividido entre su ambición y su lealtad, y añadió profundidad a la dinámica del elenco. Otra subtrama se centró en María Antonieta de las Nieves, cuya lealtad a don Ramón era inquebrantable. Como la Chilindrina, su personaje dependía de don Ramón en la vecindad, y en la vida real, María Antonieta lo veía como un padre. Durante un ensayo, cuando Chespirito corrigió a don Ramón con dureza, María Antonieta se plantó frente a él, sus ojos brillando con furia. ¿Por qué lo tratas así, Roberto?, preguntó, su voz temblorosa. Sin él, no hay vecindad. Chespirito, incómodo, intentó calmarla, no es personal, María Antonieta. Es el programa. Pero ella no cedió, y más tarde, en el camerino, habló con don Ramón. No puedo soportar esto, papá, dijo, con lágrimas en los ojos. Tú das todo, y ellos no te dan nada. Don Ramón, con una mano en su hombro, respondió, no llores, Chilindrina. Esto es más grande que nosotros. La furia de María Antonieta creció, y comenzó a confrontar a Florinda, cuya actitud autoritaria la exasperaba. ¿Tú sabes lo que pasa, Florinda?, le dijo una vez, en un pasillo oscuro del set, ¿por qué no haces algo? Florinda, con una mirada fría, respondió, el programa es lo primero. ¿No lo entiendes? La lealtad de María Antonieta a don Ramón se convirtió en un motor del conflicto, mostrando su valentía y su dolor. Edgar Vivar, el señor Barriga, añadió otra capa de tensión con su dilema moral. Como amigo cercano de don Ramón y Chespirito, estaba atrapado en el medio. Una noche, en el callejón, lo vi hablando con don Ramón, su voz baja pero cargada de preocupación. Ramón, sé que estás sufriendo, dijo. Pero si hablo, puedo perderlo todo. Don Ramón, fumando, respondió, no te preocupes, Barriga. Esto es mi pelea. Edgar, dividido, intentó mediar con Chespirito, pero sus esfuerzos eran recibidos con evasivas. No es mi decisión, Edgar, decía Chespirito, mirando al suelo. Los de arriba controlan todo. La lucha interna de Edgar, entre su lealtad a don Ramón y su miedo a las represalias de Televisa, añadió un matiz emocional al drama, mostrando cómo el éxito del programa tenía un costo humano. Angelines Fernández, doña Cleotilde, emergió como una figura clave en una subtrama inesperada. Siempre en segundo plano, su calma ocultaba una mente aguda. Una tarde, la vi revisando un sobre en su camerino, sus manos temblando mientras leía. Esto no puede ser, murmuró, guardándolo rápidamente cuando un técnico se acercó. Más tarde, habló con don Ramón en el callejón. Ramón, encontré algo, susurró. Es sobre tu contrato. No es justo. Don Ramón, exhalando humo, respondió, guarda silencio, Angelines. Si los de arriba se enteran, estamos acabados. Angelines, arriesgándose, comenzó a compartir lo que sabía con María Antonieta y Rubén, formando un pequeño grupo que buscaba justicia para don Ramón sin exponerse demasiado. Su intervención añadió un aire de peligro, sugiriendo que había pruebas ocultas que podían cambiarlo todo. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, aportó otra subtrama con su propia frustración. Como actor secundario, él también recibía un salario bajo, y la situación de don Ramón lo golpeaba profundamente. Durante un descanso, confrontó a Chespirito frente al elenco. Ramón merece más, Roberto, dijo, ajustándose el sombrero con furia. Y yo también, ¿por qué nos tratan así? Chespirito, pálido, respondió, no es mi decisión, Rubén. Son los contratos. Florinda, interviniendo, añadió, no hagas un escándalo. Pero Rubén no cedió, y su alianza con don Ramón fortaleció la resistencia del elenco, mostrando cómo la injusticia no solo afectaba a uno, sino a todos. Los fans también jugaron un papel crucial. Cartas llegaban a Televisa, preguntando por qué don Ramón parecía más apagado en los episodios recientes.
Don Ramón no está bien, escribió un niño en una carta que vi en mi oficina. ¿Por qué no sonríe como antes? Los ejecutivos, nerviosos, ordenaron ignorar las cartas, pero el volumen crecía, aumentando la presión para mantener el secreto. Durante una reunión, un ejecutivo dijo, si los fans descubren la verdad sobre Ramón, será un desastre. Hay que proteger la imagen del programa. La mentira oficial, que don Ramón estaba satisfecho con su papel, se fortalecía, pero las cartas eran un recordatorio constante de su importancia. En noviembre de 1978, una pista tangible apareció. Mientras revisaba los gastos del set, encontré un sobre olvidado en mi escritorio, con el membrete de Televisa. No era un documento oficial, sino una nota interna que mencionaba ajustes de salario y el nombre de don Ramón, con una cifra tan baja que me dejó atónito, menos de lo que ganaba un técnico de luces. También mencionaba una reunión con los hombres de arriba para mantener la estabilidad del programa, sugiriendo que el salario de don Ramón era un tema delicado que no debía discutirse. Lo devolví rápidamente, temiendo que alguien me viera, pero las palabras confirmaron los rumores. ¿Cómo era posible que don Ramón, el alma del Chavo, ganara tan poco? Los rumores en Televisa se intensificaron. Un técnico, mientras ajustaba un reflector, susurró a un colega, don Ramón pidió un aumento, pero Chespirito lo bloqueó. El otro respondió, no es solo Chespirito. Los ejecutivos quieren mantenerlo callado. La frase los de arriba resonaba en cada conversación, como si los ejecutivos de Televisa supieran la verdad y estuvieran decididos a enterrarla. Una tarde, vi a Florinda discutir con un productor en un rincón del set. Nadie debe saberlo, dijo, su voz baja pero firme. Si se filtra, será el fin. El productor asintió, pero su rostro estaba tenso. ¿Qué era tan grave que amenazaba con destruir el Chavo? En la primavera de 1979, el drama alcanzó un nuevo nivel. Una noche, mientras revisaba los horarios del set, vi a don Ramón sentado solo en el callejón, fumando con una mirada perdida. Me acerqué, ofreciéndole un refresco de mi reserva personal. Esto no es lo que imaginé, dijo, su voz quebrada. Pensé que éramos una familia. No mencionó a Chespirito directamente, pero sus palabras eran claras. Al día siguiente, lo vi discutir con Chespirito en el set. No puedo seguir así, Roberto, dijo, su voz temblorosa. Merezco respeto. Chespirito, pálido, respondió, no es mi decisión, Ramón. Son los de arriba. Florinda, interviniendo, añadió, no hagas un escándalo. Don Ramón salió, dejando un silencio pesado que se sintió en todo el set. El dilema moral de Chespirito se volvió más evidente. Durante un descanso, lo vi sentado solo en el patio, mirando el barril del Chavo con ojos cansados. No sé cómo llegamos a esto, murmuró, sin saber que alguien lo escuchaba. Más tarde, discutió con Florinda en privado. No puedo seguir así, dijo, su voz quebrada. Ramón es mi amigo. Florinda, inflexible, respondió, el programa es más grande que cualquiera de nosotros. Pero por primera vez, Chespirito dudó, su rostro reflejando un conflicto interno que lo consumía. En el verano de 1979, las cosas se volvieron insostenibles. Una noche, el elenco se reunió en el callejón trasero, lejos de los técnicos. Chespirito, Florinda, don Ramón, María Antonieta, Carlos, Edgar, Rubén y Angelines hablaron en susurros. No podemos seguir así, dijo Chespirito, su voz quebrada. Florinda, protectora, respondió, el programa es lo primero. Don Ramón, furioso, la interrumpió, ¿y yo qué, Roberto, me dejas en la calle? María Antonieta, llorando, añadió, si Ramón se va, me voy con él. Carlos, redimido, dijo, esto no es la vecindad. Edgar, dividido, añadió, Ramón merece justicia. Rubén, con furia, dijo, esto es una traición a todos nosotros. Angelines, con voz suave, añadió, he visto cosas que no debería. Esto tiene que cambiar. Chespirito, pálido, prometió, hablaré con los de arriba.
pero su promesa sonaba vacía, y don Ramón salió del callejón, su rostro una máscara de decepción. La revelación llegó en el otoño de 1979, cuando don Ramón, agotado, confrontó a Chespirito en una reunión privada. «Me estás matando, Roberto», dijo, su voz quebrada. «No tengo nada, y tú lo sabes». Chespirito, con lágrimas en los ojos, confesó la verdad. Los contratos estaban diseñados para maximizar las ganancias de Televisa y las suyas propias, dejando a los actores secundarios, como don Ramón, con salarios mínimos. Los hombres de arriba habían presionado para mantener los costos bajos, y Chespirito, atrapado por su ambición, no luchó por cambiarlo. Don Ramón, herido, decidió quedarse un tiempo más por lealtad al programa, pero su salida en 1981 marcó el fin de una era. Cuando murió en 1988, en la pobreza, los rumores se confirmaron. Don Ramón había sido sacrificado por las ambiciones de Chespirito y Televisa. Carlos salió en 1979, María Antonieta en 1980, y las heridas del elenco nunca sanaron. Televisa enterró los rumores, y la imagen de El Chavo del Ocho permaneció intacta. En 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, la risa de don Ramón llena las pantallas, pero el eco de su pobreza persiste, un testimonio de una verdad que Televisa silenció.